Hola, muy buenas tardes con todos. Ya vamos por nuestra clase número 7, nuestra séptima semana. Así que ya vamos a empezar con la clase de emprendimiento y gestión. Tenemos el día de hoy el impuesto al valor agregado. Aquí nos referimos al IVA. ¿Ya? Pregunta de examen, por eso lo voy a resaltar. Vamos a poner qué es el IVA. Aquí nos referimos al impuesto al valor agregado, que nos dice aquí que grava el valor de la transferencia de dominio de la compra y venta o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, así como los derechos de autor, de propiedad industrial y de derechos conexos, y el valor de los servicios prestados, entendiéndose como tales aquellos prestados por el Estado, entes públicos, sociedades o personas naturales sin relación laboral a favor de un tercero sin importar que la misma predomine al factor material o intelectual a cabo de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación, ¿ya? Vamos a continuar. Nos dicen que existen básicamente dos tarifas para este impuesto, que son el 12% y el 0%. La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de la naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten. A raíz de eso se va calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación de servicio que incluyen impuestos, tasas por precios, bueno, por servicios en este caso, y de gastos legalmente imputables al precio. ¿Ya? Usualmente la mayoría de productos y servicios tienen una tarifa del 12%. Algunos productos o servicios tienen una tarifa del 0% y ya vamos a ver cuáles son estos precios que tienen el 0% del IVA, ¿ya? ¿Qué nos dice también que el IVA es una herramienta fundamental para aproximarse a la equidad social? Pues dada su estructura y concepto, logra poner en práctica el principio de el que más tiene, más paga. Estos principios ya lo hemos visto anteriormente. Voy a resaltarlo con amarillo a partir de la noción de solidaridad, que es la noción en torno a la cual se deben construir las relaciones dentro de la sociedad. Efectivamente, quien más capacidad de consumo tiene más paga impuestos que aquel que compra pocas cosas debido a que seguramente pertenece a un grupo social con menor capacidad adquisitiva. ¿Ya? A eso nos referimos con el IVA. Bien. El IVA se declara mensualmente si los bienes que se transfieren o los servicios que se prestan están grabados con tarifa del 12% y semestralmente cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios grabados con tarifa del cero o no agravados, ¿sí? Así como aquellos que estén sujetos a la retención del total del IVA causado a menos que sea agente de retención IVA y cuya declaración será mensual. Las fechas de declaración de IVA de cada contribuyente debe informar al SRI si determinan en función del noveno dígito de su RUC conforme a la siguiente tabla. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Qué nos dice esta tablita? Tenemos aquí el noveno dígito, ¿sí? Tenemos la fecha máxima, perdón, de declaración. Si es mensual, en este caso aquí nos dan algunos meses, las fechas. Y la fecha máxima de declaración, si es semestral, tenemos el primer semestre y también tenemos el segundo semestre, como podemos verificar en las fechas. Nos dice también en el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de oficina de aduanas correspondiente en el caso de importaciones de servicio. El IVA se liquidará y pagará con la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. En este caso nos referimos al contribuyente, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos los productos o servicios con tarifa en cero. En este caso nosotros nos referimos al IVA, ¿sí? Es importante señalar que la mayoría de transacciones tiene una tarifa del 12% de IVA. Sin embargo, existen algunos bienes o servicios cuya tarifa de IVA es del 0%, los cuales se detallan en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Las principales transferencias de bienes con tarifa en cero de IVA son las siguientes. Vamos a ver cuáles son productos con cero en IVA. Tenemos los productos alimenticios de origen agrícola, tenemos avícola, pecuario, apícola, cunícola,
¿sí? Cunícola. Tenemos que es eso relativo a la crianza de conejos. Nosotros justamente aquí tenemos nuestro glosario en donde podemos verificar la palabrita. Tenemos bioacuático, forestal, carnes en estado natural y embutidos y de la pesca que se mantengan en el estado natural, ¿ya? Tenemos también leche en estado natural, tenemos pasteurizada, homogenizada o en polvo de producción nacional, quesos y yogures, leches maternizadas, proteicos infantiles. Como punto número 3 tenemos pan, tenemos el azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, tenemos macarela, sardina y truchas. Tenemos también los aceites comestibles, excepto el de oliva. Ese sí va a tener su porcentaje de IVA, ¿ya? Tenemos también las semillas certificadas, bulbos, tenemos las plantas. Voy a hacerle un poquito más de zoom. Ya, ahí creo que está mucho mejor. ¿Sí? Tenemos en este caso los esquejes y raíces vivas. Tenemos harinas de pescado y los alimentos balanceados. Tenemos preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se crían para la alimentación humana. Tenemos los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la cigatoca negra, antiparasitarios y productos veterinarios, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. Bien, tenemos los tractores de llantas de hasta 200 horsepower, incluyendo los tipos de canguro y los que se utilizan en el cultivo de arroz, ¿ya? Tenemos arados, rastras, surcadores y vertederos, cosechadoras, sembradoras, bombas de fumigación portables y demás elementos de uso agrícola como partes y piezas, que también tenemos medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con la lista que mediante decretos establecerá anualmente el presidente de la República, así como la materia prima e insumos importados, ¿sí? O adquiridos en el mercado interno para poder producirlas. Tenemos también el papel bond, tenemos libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con los libros. Tenemos también vehículos híbridos o eléctricos cuya base imponible sea hasta $35,000. Tenemos cocinas eléctricas de uso doméstico y las que funcionen exclusivamente mediante mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que tengan horno, así como las ollas de uso doméstico, diseñadas para su utilización en cocinas de inducción y los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las duchas, ¿sí? A ver, ahora bien, vamos a ver cuáles son los servicios con tarifa en 0% del IVA. Tenemos, también existen varios servicios con tarifa 0% de IVA. La lista completa se detalla en el artículo 56 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Las principales transferencias de servicios con tarifa en cero del IVA son las siguientes y vamos a ver de qué trata. Vamos a esperar que se aclare un poquito la pantalla. Ya se aclaró. Sí, los servicios de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los del transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde Asia y en la provincia de Galápagos. Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de medicamentos. Hablamos también los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente para viviendas. Esos también cuentan con el IVA del 0%. Ya los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de basura. Tenemos los de educación en todos los niveles, ¿sí? Que pueden incluir guarderías infantiles y de hogares y de ancianos. Tenemos también los de impresión de libros, de servicios administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público.
¿ya? Tenemos los paquetes de turismo receptivo facturados dentro o fuera del país a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. ¿Qué más tenemos? Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. También tendrían tarifas del 0% de IVA. Los servicios que presten sus talleres y operarios, así como los bienes producidos y comercializados por ellos. Tenemos los servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios en estado natural. ¿Ya? Esos son los servicios y los productos, sí, con el 0% del IVA. ¿Ya? Y vamos a ver la declaración del IVA al SRI. ¿Ya? Todas las declaraciones de impuestos y anexados y anexos, incluidas las del IVA, se realizan mediante medios electrónicos, el Internet, para lo cual el contribuyente debe realizar los siguientes pasos. ¿Ya? Como primer paso, vamos a acercarse a cualquier oficina del SRI para obtener la clave de acceso al sistema. Usualmente al momento de obtener el RUC se obtiene la clave del acceso, ¿ya? Nos dice que obtener el programa DIN multiplataforma con el cual se elaboran las declaraciones en medio magnético, ya sea en las mismas oficinas del SRI o mediante descarga de la página web del Servicio de Rentas Internas. Para elaborar cualquier, voy a esperar que se ponga un poquito, ya. Para elaborar cualquier declaración se debe crear y editar la identificación del contribuyente ingresando la información básica del DIN de acuerdo con la pantalla que consta a la izquierda. Una vez creada, el usuario debe ser seleccionada para iniciar el proceso y se escoge el impuesto para poder declarar en las opciones impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto sobre herencias, legados y donaciones. En el caso del IVA, existen tres opciones. Formulario 104 IVA, justamente está aquí en la pantallita, formulario en el 104 en el IVA, obligados a llevar la contabilidad. ¿Sí? 104, aquí está el valor agregado, formulario 4A y tenemos el IVA mensual, no obligados a llevar contabilidad, tenemos el formulario 104B, que es el IVA semestral, tenemos que no son obligados a llevar la contabilidad, ¿ya? Bien, a continuación se selecciona el periodo por informar, mes y año, y luego el sistema solicita si se trata de una declaración por primera vez original o si se desea modificar una declaración efectuada con anterioridad sustitutiva, ¿sí? Una vez seleccionado el tipo de declaración, el sistema solicita información sobre las transacciones. A ver, vamos a esperar que se ponga un poquito aquí borroso. ¿Ya? Entonces, hablamos de las transacciones de ventas y de compras realizadas con y sin IVA. Se debe incluir el monto total de ventas antes de IVA y el monto de ventas con notas de crédito recibidas. Si no se ha recibido, se ingresa el mismo valor anterior. El sistema calcula el impuesto generado y solicita una serie de informaciones adicionales, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bien. Ok, una vez completada la información, el sistema calcula automáticamente el impuesto causado por paga el fisco o el crédito tributario aplicable al periodo cuando existe un valor a favor del contribuyente. Si se deben añadir los saldos a favor del mes anterior, las retenciones que los clientes han realizado a la sociedad, las retenciones que la sociedad ha realizado a sus proveedores y finalmente se llega a un nuevo valor sobre impuesto por pagar o crédito tributario del presente mes. ¿Ya? A continuación, el sistema solicita si se desea grabar formulario, se graba prestando mucha atención al lugar donde se grabará dentro del computador, ¿ya? Luego se debe acceder a la página web del SRI e ingresar la opción de servicios en línea, donde se deberá poner el número de identificación del contribuyente y la clave de acceso que fue entregada en el numeral 1, ¿ya? Aquí nosotros vamos a poner nuestro ID, la cédula adicionalmente y la contraseña. ¿Qué nos dice aquí? Una vez en la página web del SRI y la sección de declaraciones se selecciona la opción declaración de impuestos y se verifica si es el IVA mensual o semestral.
A continuación se escoge el mes y el año que se desea declarar. Tiene que ser la misma información que se llenó. Se escoge el archivo por cargar, el numeral 9 y la forma de pago. Tiene que ser la misma que se incluyó en el DIM. Y con esta información se da un clic en subir archivo y ya está. Además de ello, se emite el comprobante electrónico de pago, el cual debe ser cancelado mediante un débito automático o en cualquier ventanilla de las instituciones financieras autorizadas para el efecto. Y ya, en este caso, eso sería para las declaraciones. Y bien, siendo así, terminamos la clase del día de hoy. La tarea se la va a subir a la plataforma como es de costumbre, realizarla de manera presentable, ¿sí? Esforzarnos un poquito más con la presentación de la tarea, entregarla a tiempo. Hay muchas personas que me la entregan, se puede decir con minutitos de más, una hora de más, pero no justifican el atraso, ¿sí? Entonces yo opto por calificarle sobre 8 a estas personas que me entregan atrasadas las tareas. Bien, entonces hasta aquí terminamos la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.